안녕하세요. 마일입니다. Hoy vamos a hablar de tradición y baile. Compararemos estas dos culturas, la coreana y la cubana. Y como este canal trata sobre baile tradicional, será dirigido a ese tema. Pero primero lo primero, ¿qué significa la palabra tradición? Creencia o comportamiento que se pasa de generación en generación, en una familia, una cultura o una religión. Entonces, sabiendo todo esto, podemos adentrarnos en ambas culturas. Acompáñenme. Empecemos por Corea. Se cree que los comienzos de la danza en Corea se remontan a por lo menos hace 5.000 años y que las danzas evolucionaron a partir de rituales chamánicos. En la actualidad existe una gran variedad de danzas en Corea, que van desde la danza folclórica y cortesana hasta la danza contemporánea de nueva creación. Se dividen en danzas tradicionales o danza popular, y normalmente se basan en los relatos que contaban a través de los pasos. Hoy vamos a hablar específicamente de la danza Buchechun. La danza tradicional Buchechun fue originariamente derivada de antiguos rituales hace miles de años, que se exhibían en una ceremonia de adoración a los dioses del chamanismo coreano. El chamanismo coreano es una antigua religión de la sociedad coreana que a su vez combina diferentes creencias y está influenciado por religiones nativas, como el budismo y el taoísmo. En este baile, el abanico es el centro. Se centra en mostrar la belleza del orden de los abanicos de los bailarines. La peculiaridad de este tipo de danza estriba en que las bailarinas realizan una formación circular y utilizan el abanico creando un movimiento irregular, formando una gran mariposa volando con una cascada de flores en el viento. Al comienzo de la actuación, los bailarines suelen posar mientras sostienen sus abanicos. Tan pronto como comienza la música, se colocarán en cámara lenta para crear bellas imágenes. A medida que avanza la actuación, los movimientos de baile comienzan a ser más rápidos. Si observa, notará que los bailarines se mueven en perfecta sincronización para mostrar un flujo de movimiento conectado. Al unirse, grupos más pequeños pueden formar varios patrones que representan la naturaleza. Flores en flor, aleteo de pájaros y mariposas. Y más. Incluso pueden imitar el movimiento de las olas de los océanos y los movimientos de un dragón en movimiento. Esta danza de Buchechun combina la estética visual y la elegancia. Este baile tiene un significado especial. Los abanicos simbolizan los buenos vientos y el bloqueo de la mala suerte. Por eso esta danza se considera de buena suerte. Ahora vamos para la parte cubana. Cuando los esclavos africanos llegaron a Cuba, ellos trajeron consigo una cultura de resistencia, de fe, de música, de bailes y de tradiciones. Las principales etnias que alimentaron la cultura cubana fueron la yoruba, carabalí, bantú, abacuá y arará. Se cuenta que los españoles unían en los barracones a esclavos africanos de distintas procedencias para evitar agrupaciones y rebeliones. Cada barracón se convirtió en mosaico de culturas, en el que se mezcló creencias, danzas y música. Todo era celebrado de forma secreta hasta que comenzaron a identificar a sus dioses con santos de la religión católica e inició el proceso de sincretización. Inicialmente los bailes afrocubanos reflejaban la vida cotidiana del esclavo. Se baila para agradecer, para pedir, para pasar de una etapa a otra de la vida, para los funerales. Vamos a hablar específicamente de Yemayá, la dueña de los mares. El nombre proviene de Yoruba y Emoyá, Yeye, madre, Omo, hijo, Ella, peces, madre de los orichas, diosa de la maternidad y de la fuerza de los mares, fuente de toda la vida. Asume el nombre cristiano de la Virgen de Regla y forma parte de la santería como santa patrona de los puertos de La Habana. Su imagen refleja una danza tranquila y reposada. También tiene los colores azul y blanco. Es una reina de Abecutá, tiene giros concéntricos agitados en dependencia de la fuerza que traiga el mar, acentuados por el movimiento de su falda azul y blanca, recordando olas marinas. El baile de Yemayá es apasionado, lento, sensual y alegre, como el movimiento del océano y sus peces. Cuando ella baila, lo hace riéndose y su cuerpo se mueve como olas del mar. Al principio suavemente y luego agitado por una tormenta, sacudiendo sus ropajes azules, con la furia de los vientos. Así empieza a girar como un remolino.
Los bailes afrocubanos relatan la historia de siglos de resistencia de las culturas africanas. Sabiendo todo esto, podemos decir que tenemos muchas diferencias. Aquí van las principales y las más evidentes. 1. ¿Cómo nació cada una de estas culturas? Y ahí tenemos una similitud. A ambas naciones nos mueve lo mismo, la necesidad de conectar con nuestra parte espiritual, mediante el cuerpo y el baile. 2. La manera de vestirnos. Como pueden ver en las imágenes, la coreana es mucho más elaborada, con colores muy llamativos y vistosos. 3. La manera de movernos. El negro africano, por sus características geográficas, nos heredó un baile más fuerte, más primitivo, más terrenal, el cual al llegar a Cuba y mezclarse se convirtió en algo más dulce, un poco más solapado, y habla en cuanto a movimiento. En cambio, la cultura coreana, al no tener esta mezcla, lo que hizo fue refinar sus pasos, logrando evolucionar para mostrarnos estas coreografías tan elaboradas. Cuarto y último, por supuesto, el significado. La cultura cubana aún usa estos bailes como ritual, una manera de comunicarse y conectar con su espiritualidad, con sus santos. Aunque esto no es absoluto, este tipo de baile no solo se usa de esa manera, es parte de nuestra tradición y de nuestra cultura. Y así terminamos. Espero les haya gustado y sigan por aquí, suscríbanse y dejen muchos corazoncitos. Nos vemos en la próxima.